Estoy en San Juan capítulo 11, verso 38. San Juan 11, 38. Solamente voy a utilizar este texto como una plataforma, como una alegoría de lo que quiero hablarle en esta mañana. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Acabo de decir que voy a usar el texto como plataforma de lo que voy a hablar. Hoy es día de resurrección, ¿verdad que sí? Jesús está en pleno ministerio público. Todavía no había llegado su hora, faltaba poco de esos 3 años y medio de ministerio para que Él muriera en la cruz. Pero anticipándose en forma profética, Él resucita a un muerto y nos va a dejar un precedente para que nosotros sepamos lo que iba a acontecer en Él y lo que luego iba a acontecer en nosotros. Pero Lázaro no es otra cosa que una figura de lo que éramos nosotros en nuestra vida sin Cristo. Permítame, a modo rápido, abuelo de pájaro, poder sacar algunos puntos del relato que acabo de decirle. Por ejemplo, el verso 39 dice: quitad la piedra. ¿Se anima a repetirlo conmigo? Una orden de Jesús: quitad la piedra. Usted sabe que antiguamente no enterraban los judíos en el suelo, en la tierra, a los difuntos, sino que en su gran mayoría se los ponía en cuevas. Por eso las catacumbas, por eso los lugares de sepulcro tipo nicho en las cavernas. Así que Jesús está diciendo: quiten la piedra, porque el muerto no era empolvado, no era metido en la tierra, sino en un lugar donde pudiera estar recostado. Ahora, Jesús está diciendo: quiten la piedra, porque Él tiene un propósito con esa persona: resucitarla. Sí, de 4 días, sí, el dictamen post-mortem, todo lo que uno pueda decir en cuanto a la forencia del cuerpo. ¿Sabe qué? Jesús en realidad acá nos está dando un ejemplo de lo que era nuestra vida y nuestro corazón en incredulidad. Note usted que cuando Jesús va a resucitarlo a Lázaro, primero pide que quiten la piedra. De la misma manera, antes de nosotros poder resucitar a una vida con Cristo Jesús, antes de poder entrar a la dimensión de conocer a Dios, de que el velo se caiga de nuestros ojos, lo primero que hace Jesús cuando viene a una persona, a una vida, es quitarle la piedra que significa incredulidad en el corazón. Nadie que tenga una piedra puede sostener una vida de fe, una vida cristiana. Fue la profecía de Ezequiel cuando dijo: les pondré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. El primer hecho que Jesús hace en la vida de una persona, hoy te hablo a vos que estás sin Cristo, que todavía te cuesta creer en Dios, que todavía no alcanzás a ver la dimensión del por qué estás acá hoy escuchando este mensaje. Quiero decirte que Dios quiere quitar la piedra de tu corazón y sacarte de esa cueva.
Pero lo segundo es el verso 43, donde dice, y clamando a gran voz. Primero, en una vida, Jesús quita la piedra que representa la incredulidad. Segundo, Jesús clamando a gran voz sobre Lázaro. Pero permítame aquí hacer también una aplicación en sentido figurado. Cuando dice clamó a gran voz, la voz de Dios es la palabra. Diga conmigo, la voz es la palabra. Y quiero decirle algo, si la orden de Jesús no hubiera sido específica a Lázaro, llamándolo por su nombre, con esa autoridad con que Jesús habló al sepulcro, se hubieran levantado todos los muertos de alrededor. ¿Me está entendiendo? Si Jesús no hubiera dicho, Lázaro, ven fuera, si solamente hubiera dicho, ven fuera, esa voz potente de vida y de resurrección hubiera hecho que todos los muertos de ese cementerio caminaran como un ejército. Esa es la voz de Dios que cuando Él habla, da vida a todo lo que Él declara. Lo tercero es el verso 44. Dice, el que había muerto, Lázaro, salió, atada las manos y los pies con vendas, un envoltorio. Era una momia saltarina. Se le ponía todo un vendaje en las piernas, en los brazos, pegados al cuerpo. Los judíos no momizaban a los cuerpos, no así los egipcios, ellos sí. Lo que hacían los judíos era ponerle una suerte de polvos y de especias a modo de perfumar el cuerpo, no para contrarrestar la corrupción del mismo, sino para darle olor grato a ese cadáver que había acabado de partir. Pero las vendas y el envoltorio es sinónimo, ¿sabe de qué? De nuestra naturaleza caída, de nuestro pecado. Los envoltorios que tenía Lázaro, sí, su espíritu revivió con la voz de Dios, pero su cuerpo salió, dice la Biblia, atado del sepulcro. No me pregunte cómo hizo, pero la voz de Dios tiene ese milagro y Él es capaz de alterar el curso de la naturaleza para hacer cosas sobrenaturales. En el mismo verso 44 dice, y el rostro lo tenía envuelto en un sudario. Un sudario, como una máscara, como un vendaje en el rostro. Y eso también representa alegóricamente lo que dice 2 Corintios 4:4, que tenemos el entendimiento cegado, que estamos cegados a las cosas de Dios, que no podemos verla, que no podemos entenderla. Pablo lo puso en estos términos más sencillos en 1 Corintios capítulo 3, donde dijo, el hombre natural no puede percibir, no puede ver, no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural son locura las cosas del Espíritu, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Ahora, el espíritu de Lázaro se vivificó, su cuerpo siguió en muerte. Todos somos Lázaros hoy, sacados del sepulcro, pero todavía con el hedor y la fetidez de un cuerpo. Usted hoy está aquí y lo que me está escuchando es su espíritu dentro de su cuerpo. Pero el cuerpo que todavía nosotros poseemos, este estuche, esta caja, esta pesada humanidad que se duele, que se enferma, que se limita, que es débil, que se corrompe, que se daña, no es eterna, es temporal. Y ese mismo estuche, caja, cuerpo, funda, como quiera llamarlo, todavía está sujeta a corrupción. ¿A qué me refiero? A pecado. Pablo lo va a graficar en el capítulo 7 de Romanos, donde él dice, en el hombre interior
Me deleito en la ley de Dios. ¿Qué está diciendo? En mi espíritu, en mi mente, en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero mis miembros, mi cuerpo, se rebelan contra ese hombre interior y me llevan cautivo al pecado. Por eso es que cuando quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Y no hago el mal que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En otras palabras, somos igual que Lázaro, porque Lázaro salió a la vida, ¿verdad que sí? En forma literal. Si uno lee literalmente, Jesús hizo un milagro, sí, lo resucitó. Su espíritu se vivificó después de 4 días de estar muerto. Su cuerpo volvió a la vida. Todo lo que se había corrompido, la sangre que se había coagulado en sus venas y en sus arterias, ahora volvieron a la vida por la palabra de Dios. ¿Pero Lázaro volvió a morir después? Sí, porque solamente lo resucitó a la vida, a este cuerpo. Pero él luego volvió a morir y seguramente hasta estuvo expuesto al pecado nuevamente. Por eso es menester en esta mañana ir a Romanos capítulo 8. Acompáñeme a Romanos capítulo 8. Lázaro salió, su espíritu estaba vivo, pero su cuerpo quedó con el hedor a la muerte. Y aunque nosotros podamos estar vivos para Dios, todavía seguimos estando muertos para los hombres. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a dividir esto en 2 partes. Usted es espíritu, ¿verdad que sí? ¿Su espíritu fue vivificado por la palabra de Dios? Sí. ¿Pero usted todavía está en la carne? Sí. Ahora, si usted vive bajo el designio de la carne, bajo el mandato de la carne, usted constantemente va a estar pecando. Ahora, si usted subyuga, somete y subordina su carne a lo que su espíritu fue vivificado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La condenación no existe para los que están en Cristo. Por eso despejo toda duda aquí. Si hay alguien que todavía está preso del temor, ¿seré salvo? ¿Dios me salvará? ¿Dios me habrá perdonado? ¿Será que aquel día voy a poder estar viendo a Dios? ¿Será que mi vida no terminará condenada? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero oiga, del 5, verso 5 al 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 5, los que piensan en la carne. Verso 6, los que se ocupan de la carne. Verso 7, los que están bajo el designio, la orden, el mandato de la carne. Verso 8, los que viven según la carne. ¿Cómo caigo en la carne, pastor? ¿Cómo caemos en la carne? Sígame, por favor, de esta manera. Los que piensan en las cosas de la carne, dice verso 5. El pensamiento en nosotros determina todo. Proverbios dice: porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Vale decir que lo que pasa por acá, en el corazón o en la mente, eso es lo que nosotros determinamos de la vida. No sé si vale la pena, pero lo voy a citar. Henry Ford, aunque no era cristiano, en algunas cosas tenía razón. Él
que fabricó los autos en serie en 1900. Henry Ford decía, ¿crees que puedes? ¿Crees que no puedes? En ambas cosas tienes razón. Si vos no crees que podés, no vas a poder. Si crees que podés, vas a poder. Ahora, Pablo dice algo interesante. Dice que los que piensan en las cosas de la carne, porque cuando uno va a llevar una vida determinada en algo, primero pasa por aquí, ¿verdad? Uno planifica, uno organiza, uno piensa, uno idea, uno se arma todo de una estructura de pensamientos, ya sea para un trabajo, para un estudio, para ver cómo va a llevar la familia, para ver cómo va a actuar, qué va a decir, cómo va a proceder, cómo va a responder, cómo va a aceptar, cómo va a discriminar cosas que sirven o que no sirven. Todo pasa por la mente, por el pensamiento. Ahora, el pensamiento, cuando se instala en una persona, según los sociólogos dicen que después de 21 días que alguien pensó en algo recurrentemente, se transforma en un hábito. Diga conmigo entonces para poner en limpio, el pensamiento crea un hábito. Y después usted va a estar atado a ese hábito, porque la mente mandó órdenes, coordenadas a todo el cuerpo para que asimilen ese hábito. ¿Me está entendiendo? Ahora dice, porque el ocuparse de la carne, mire, el pensamiento ya creó un hábito y ahora ese hábito nos lleva a ocuparnos de cosas. ¿Me está siguiendo? Ya sean para bien o ya sean para mal. Ahora, el hábito, verso 7, dice, por cuanto los designios, ¿qué es un designio? Una orden, un mandato. Claro, el pensamiento se instaló. Por ende vino un hábito, una conducta recurrente. Ahora esa conducta recurrente, ¿sabes qué hace? Te pone demanda. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Y lo que me prometiste, te dice la carne. Dale, vamos, hagámoslo. El hábito se subordina al pensamiento. El designio es la orden, es el mandato. Que por último, o como resultante, el apóstol lo va a poner en el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pensamiento, ocuparse, hábito, designio, el que manda, el que subordina esa orden. Y por último, el que lleva la vida bajo ese pensamiento, ese designio y ese hábito. Por eso es que a una persona le cuesta tanto dejar conductas obsesivas, vicios, excesos. Porque hay toda una estructura dentro de lo que se llama carne que ya lo asimiló. Somos un gran componente de químicos. Todo rigen los químicos en nuestro organismo. Hágase un análisis de sangre y de acuerdo al resultado usted verá cómo están los valores en sangre, los químicos. Los químicos del cerebro, los químicos del cuerpo. Todo responde a lo que la mente fabrica. Hasta el placer en su vida es un químico. Si ese químico deja de emitir su fluido y sus componentes, usted puede llegar a perder el placer, el gusto, el olfato. ¿Me está entendiendo? Ahora, es terrible cómo cuando uno se sujeta a lo que esta vida aquí en la tierra nos pide constantemente, dice que el ocuparse de la carne, el pensar en la carne, vivir bajo la orden de la carne, nos trae muerte. No podemos agradar a Dios. Ahora, ¿qué hace Dios para que nosotros podamos despojarnos de todo este peso? Para que podamos ser libres entonces, ya que la libertad no consiste en el uso de nuestras facultades, de la vida, de hacer lo que nos gusta, sino que todavía tenemos nuestra libertad coartada por estar sujetos a este cuerpo. Porque una persona que está enferma no es libre, porque está limitada a esa enfermedad.
Una persona que vive bajo un hábito no es libre porque el designio es el que lo controla. ¿Qué dice el apóstol? ¿Cómo uno puede tomar victoria y manejar esa libertad? Bueno, aquí viene la buena noticia. Romanos capítulo 8 menciona los 7 espíritus de Dios. ¿Lo quiere ver conmigo? En el verso 2. Porque la ley del espíritu de vida. Diga conmigo, espíritu de vida. Verso 9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Diga conmigo, Espíritu de vida, Espíritu de Cristo. Ahora, verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Espíritu de resurrección. Vamos con el repaso. Espíritu de vida, Espíritu de Cristo, Espíritu de resurrección. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Espíritu de Dios. 4. ¿Sigo? ¿Sí? Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Espíritu de adopción. Y el verso 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Sabe que Efesios, cuando habla de las primicias del Espíritu, va a hablar de las arras del Espíritu? Es lo mismo, es lo mismo. Arras, sello, primicia, es lo mismo. Tenemos una porción del Espíritu dentro nuestro. ¿Qué significa arras? Alianza de compromiso. Aquellos que se han casado y que tienen su sortija, su alianza, ¿sí? Eso es una garantía de que usted está en un compromiso con alguien, ¿sí? Bueno, eso mismo el Espíritu nos ha dado a nosotros. Y por último, dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Espíritu de intercesión. Lo voy a poner en limpio. Espíritu de vida. Cuando llegamos a Cristo, nos resucita. ¿Recuerda a Lázaro? Estaba como. Y el Espíritu de vida vino sobre él por la palabra. Ahora viene el Espíritu de Cristo, que es lo que nos lleva a entender el sacrificio vicario, lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando entendemos y nos arrepentimos en la cruz, ¿qué viene a nuestras vidas? Verso 11, espíritu de resurrección. Nos ha resucitado de entre los muertos. Cuando nos resucita de entre los muertos, verso 14, ¿qué viene? El Espíritu de Dios mediante la palabra. No es solamente el que habla en lenguas que tiene el Espíritu de Dios. El que tiene a Cristo tiene al Espíritu también. Pero luego que tenemos el Espíritu de Dios, el verso 15, viene el Espíritu de adopción. Dios nos adopta como hijos, somos miembros de la familia de Dios. Ahora tenemos una familia, tenemos un cuerpo, tenemos una casa, la iglesia, tenemos un Padre Dios, tenemos un ayo que era el sirviente del Padre, un pastor que te lleva a Cristo. Pero el verso 23 dice, y tenemos las primicias. Ahora Dios nos puso una alianza. Dijo, vos sos mío, vos sos mía, nadie te va a tocar, vos estás comprometido conmigo. Ya llegará nuestro día en el cielo donde tendremos un romance eterno. Pero dice la Biblia que encima, como si esto fuera poco, al vivir bajo los designios de la carne, nuestra humanidad y naturaleza, hay veces pedimos y pedimos mal, nunca pedimos como conviene, nunca hacemos lo que está bueno. Entonces nos es dado un espíritu de intercesión, el espíritu que mora dentro tuyo, aun cuando vos no hables, aun cuando vos no emitas sonido, aun cuando vos no uses la fonética. El espíritu que está dentro tuyo está intercediendo ante el Padre con gemidos indecibles, cosas que no se dicen, pero en la intimidad y en el silencio con Dios
te comunica con el cielo y el Padre te da lo que necesites en tiempo y forma. El que vive en esclavitud, el que vive en temor, el que vive en derrota en la vida cristiana, es porque quiere. Ah, pastor, usted porque no está en mis zapatos. No. Se nos ha metido dentro de la iglesia el caballo de Troya de la ignorancia. Y lo tenemos adentro, y cuando entre a copar la ciudad dentro de las murallas, ahí es donde nosotros perdemos esa batalla. Cuando hay gente que no lee la palabra, que no escudriña la palabra, que no conoce su naturaleza, que no sabe todas las bendiciones y los privilegios que tiene Dios, ahí lleva una vida cristiana chata, aburrida, laxa, corta y maloliente. Yo sabía que el olor venía de algún lado, diga conmigo. Porque hay gente que aún cuando Cristo ha venido a sacarlo de la cueva, todavía le quedó ese olor de los 4 días muerto. Mire todas las cosas que nos dio Cristo. Los 7 espíritus de Dios. Lo voy a repetir. Total, hoy es Pascua. Falta para la comida, ¿no? Sí. Espíritu de vida. Espíritu de Cristo. Espíritu de resurrección. Espíritu de Dios. Espíritu de adopción. Primicias del Espíritu. Y el Espíritu que intercede por nosotros. Ahora, acompáñeme a Romanos, que sigue el mismo hilo de pensamiento, el apóstol Pablo, y va a decir algo interesante. Romanos 8:28, que muchos malinterpretan, pero hoy yo le voy a dar una interpretación de acuerdo al contexto de la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, no a cualquiera, a los que conforme a su propósito son llamados. Viene alguien con un infortunio, con una pérdida, con una tragedia en la vida, el matrimonio, los hijos, que fuera, y uno lo primero que le dice, bueno, pero los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No le está dando ningún consuelo. Está diciendo que todas estas cosas que uno vive en la carne y que a posteriori te voy a decir qué cosas uno vence en la carne, esas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Siga conmigo leyendo, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el porqué de la vida cristiana? El porqué de los padecimientos. El porqué de la lucha sin cuartel contra la carne. Es decantar este hombre que tenemos de Adán y comenzar a construir en nosotros el hombre Cristo. Sacar el hombre Adán, que es pecador, que es caído, y construir el hombre Cristo, obediente. ¿Qué dice el texto? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso es que cuando viene alguien a la iglesia y viene creyendo que en la iglesia se le terminan todos los sufrimientos, se le terminan las pruebas, se le terminan los conflictos, es un error garrafal. Diga conmigo, esto no es pare de sufrir. Esto es al revés. Esto es venga a sufrir. Lo espero el miércoles 19:30 igual,
qué? Porque el cristiano pide mal. Fíjese que dice que si no estuviera el Espíritu pidiendo por nosotros, no pedimos como conviene. Uno viene a la iglesia para resolver las crisis. Es cierto que Dios te las resuelve, quédate tranquilo. Dios te consuela en medio del infortunio. Dios te provee en medio de la necesidad. Dios te sana en la enfermedad. Pero hay situaciones que Dios permite en tu vida que son pura y exclusivamente para tratar con vos, con tu carácter, con tus berretines, con tu vieja naturaleza, con todas esas cosas que se nos pegan del sistema, con todo lo que heredamos de nuestros padres. Tenemos herencias genéticas, tenemos herencias que venimos arrastrando de nuestros progenitores. Tenemos un montón de vicios, y cuando hablo de vicios no me refiero al hecho de fumar, tomar o drogarse. Yo no predico contra los vicios, yo predico a Cristo. Cuando Cristo llega, se van los vicios. Lo que te estoy diciendo son esos vicios incorporados del hombre, de la típica cultura que nos caracteriza, de todo el colectivo social que hace que nosotros llevemos determinada conducta. Dios nos tiene que depurar de eso. Dios nos tiene que decantar de eso. Por eso en la iglesia tiene que haber gente que aunque sufra, tiene que aferrarse a Cristo, porque ahí se está forjando la vida de Cristo en tu vida. Mira, verso 18, ponémelo por favor, no voy a dejar este cabo suelto. Pues tengo por cierto, decía el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente. ¿Alguien tiene aflicciones en el tiempo presente? Levante la manito y diga, yo tengo, pastor, sí. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mírate a vos mismo y decite, conflicto, te queda poco tiempo de vida. Hay una gloria de Dios que ha de manifestarse en mi vida con poder, y no se va a comparar el sufrimiento con la gloria eterna que Él nos dará. Ahí me están diciendo que vienen los de la Iglesia Universal a buscarme. No es pare de sufrir la iglesia. Los conflictos se le van a resolver a usted cuando Dios lo diga. Amén. Mientras tanto, mire el conflicto y dígale, bueno, pero esto es temporal. Y lo que Dios tiene para mí es mucho mejor que esto. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el conflicto? Que arrastro, te está forjando a Cristo en tu vida. Pablo lo dijo en Filipenses. Estoy viviendo lo que me falta de los padecimientos de Cristo Jesús. Y Jesús padeció por vos. ¿Por qué vos no podés padecer un poquito por Él? ¿Aló? Pero dice, verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Predestinó, ¿qué es? Es que desde la eternidad infinita de Dios, Él ya te conocía. Y que vos pudiste haber venido a esta vida, a este cuerpo que te tocó, a la familia que te tocó, al hogar que te tocó. Pero Dios tiene un previo conocimiento acerca de tu vida y de tu existencia. Y que Él ya determinó en su eternidad que vos sos de Él. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Son los tiempos de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permitió que yo viviera esto y esto y esto y esto? Soberanía de Dios. Lo importante es que ya nos predestinó. ¿Qué es predestinación? Escoger de antemano. Pero dice a los que predestinó, verso 30, a estos también llamó. Fíjate, Él te predestinó en la eternidad. Pero aquí en tiempo y forma, en el presente tuyo, te llama. ¿Y qué es llamamiento? Que nos busca, que se revela a nosotros, que se nos da a conocer.
O como dijo Luis, él era el cazador y yo la presa. Él era el cazador y yo el venado. Se revela, nos llama, nos atrae, nos resistimos un poco. Él juega a que nosotros no queremos saber nada con él. Juega. Pero en el momento determinado nos terminamos rendidos a él. Porque ¿quién puede contra Dios? Le dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿No tiene el alfarero potestad sobre la vasija? Pero dice, a los que predestinó esto los llama. En el tiempo te llama. No me importa cuándo, no sé dónde, ni cómo, ni a qué edad te llamó, pero te llamó. Por eso estás hoy aquí. A los que predestinó los llama, a los que los llama, los justifica. Y esto es un término legal en la corte. Justificación tiene que ver con algo legal, con algo penal. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces necesitábamos un abogado, alguien que nos justifique, alguien que pudiera mediar por nosotros. Y Jesús se puso en garantía por nosotros. Él pagó la fianza por nosotros, la condena que recaía sobre nosotros y que no era apelable, no era apelativa. No podíamos apelar a una corte mayor, a una cámara, ni tampoco podíamos recusar al juez por una mala sentencia, porque el juez supremo es Dios y Él ya lo había dictaminado así. Romanos capítulo 1 y 2. Entonces Jesús vino y nos justificó. Y Él se puso en lugar nuestro y dijo, yo llevo el castigo de Él, a Él liberalo. Y acá estamos, nuestro sustituto. Pero dice que una vez que nos justificó, que eso conlleva santificación, regeneración, nos glorificó. Lo leemos juntos. Verso 30. Y a los que predestinó, a esto también los llamó. Y a los que llamó, a esto también los justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Ahora, interesante que Pablo, por revelación de Dios, ve nuestra vida y ve el cuadro completo. Predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Pablo ve el cuadro completo de Dios. Pablo ve el producto terminado. No la materia prima, la manufacturación, no. Pablo ve el producto terminado. Nosotros vemos la salvación fragmentada. Hoy Dios me llamó, mañana me justificó. Me acuerdo cuando dejé tal vicio, tal hábito. Ahora estoy luchando con esta prueba y esto y lo otro. Y nos caemos y Dios nos perdona. Y nos caemos y nos levantamos. Y le fallamos y Él de vuelta nos trae a Él. Y después el cristiano muere. Y uno acá dirá, ¿será que está con Dios? ¿Será que hizo las cosas bien para irse con Dios? Como si de nuestras obras se tratara la salvación. ¿Qué dice Pablo? Dios ya te predestinó. Ya te escogió de antemano, te llamó, te justificó y te glorificó. Dios ve el cuadro completo. Si querés ver una foto tuya en la presencia de Dios, mirá Apocalipsis 4 y 5, donde Juan dijo, vi una puerta abierta en el cielo y alguien me dijo, sube acá y te mostraré. Y lo que le mostró fue la iglesia, los redimidos. Tenían palmas en las manos y echaban sus coronas delante del Cordero diciendo, porque tú eres digno y por tu sangre nos has redimido de toda lengua, tribu y nación. Nosotros lo vamos viendo en parte gradual. Dios lo ve como un todo en nosotros. Todas las etapas son juntas para Dios. Por eso es que hoy tenés que llevar una vida de victoria, de bendición. Deja a un lado la queja. No importa lo que haga este, no importa lo que haga aquel. Enfócate y poné tu mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Fíjate algo, que en nuestro idioma castellano no existe, pero sí en el griego que fue escrito la Biblia. Dice, verso 30, a los que predestinó,
también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también. Ese también, en nuestro idioma es esto, más esto, más esto, más esto. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Pero, ¿sabés qué significa en el griego? Es como parte de una unidad compuesta, no algo separado. En otras palabras, Pablo está usando estas 4 palabras en una misma, en un conjunto: salvación. Cuando vos te dicen sos salvo, incluíle ahí adentro, entonces predestinado, llamado, justificado y glorificado. Ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Termino para que se coma el conejo y el huevo de Pascua. Romanos 8, 18 al 21. Ahí nomás, al lado estábamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabes qué? Cuando vos tenés este texto pegado así grande en tu casa, en una pared, en una puerta, en un cuadro, si podés hacerlo, ves la vida de otra manera. Ay, la deuda de mañana. Lo que me vino de luz, lo que me vino de gas. Pero lees y decís, pues tengo por cierto que todo lo que me pueda afligir de Edenor, de gas, del tiempo presente, no se compara con lo que Dios tiene para mí. ¿Es una solución? No. ¿Es un consuelo de sonso? No, es poner la fe y la esperanza en Dios. ¿Y sabés qué dice el mismo texto? Que la esperanza no avergüenza. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo esperamos, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y la esperanza no avergüenza. Sobre un tapiz de terciopelo negro. ¿Sí? ¿Lo imaginás? Terciopelo negro, un tapiz. Vos le ponés un diamante. ¿El diamante no se ve mucho más esplendoroso? ¿Con más brillo? ¿Con más intensidad? Pone el diamante arriba de una mesa, arriba un mantel blanco. Pierde y hasta se opaca su brillo. Bueno, en el tapiz oscuro de tu vida, ahora poné la gloria de Dios que te espera. Vas a ver cómo brilla. Cierro con esto. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. Romanos dice que la creación, el mundo, el sistema, el aire, la atmósfera, los árboles, toda la creación, los peces del mar. ¿Vos te diste cuenta que los que manejan el clima, el pronóstico, los científicos, dicen que el mundo está todo alterado? Ya el frío no es frío, el calor no es calor. O vienen temperaturas sumamente bajas o temperaturas que revientan el planeta. ¿Estás siguiendo de cerca todos esos fenómenos, cataclismos naturales, climatológicos? ¿Por qué está todo alterado? Porque la creación estaba subordinada al hombre en el principio. Como el hombre era santo, no hacía mal uso de lo creado por Dios. Dios le dijo: enseñorea sobre los peces, sobre el campo, sobre la tierra. El hombre cae y con la conducta del hombre cae lo creado. Si Dios lo sustenta es por la palabra solamente. Pero el hombre trajo corrupción
a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, a nuestra tierra. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está diciendo, en otras palabras, que cuando nosotros nos reconciliemos con Dios, va a haber una manifestación de poder extraordinario que aún la creación, como segundo plano, va a ser restaurada. Por eso que lees en Isaías y también en Segunda de Pedro, cielos nuevos y tierra nueva. Eso no va a ocurrir ahora. Eso va a ocurrir en los tiempos finales, donde nuestra redención se complete, donde Dios nos lleve a su presencia y Él nos va a dar una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero ¿sabes qué? Hasta que la manifestación de los hijos de Dios no se lleve a cabo, hasta que nuestra redención completa se consuma, no vamos a poder ver que esto tiene una expectativa mejor. Segundo, verso 20. Porque la creación, acá te lo explica, fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Parte de la creación somos nosotros. Parte de la creación es nuestro cuerpo. ¿De dónde se nutre el cuerpo? De la tierra, de los seres vivos, de los animales, de las plantas, del medio ambiente, de la atmósfera, del aire. Somos seres que coexistimos y cohabitamos con el medio ambiente. ¿Voy bien? ¿Sí? Ahora, este cuerpo también está bajo corrupción. ¿Por qué utilicé mi plataforma de Lázaro? Porque Lázaro era parte de una creación. Lázaro era solamente el nombre del que vivía dentro de ese cuerpo, de esa creación. Pero por la muerte de Lázaro, su cuerpo entró en un estado de putrefacción. Por la muerte de Lázaro y la muerte por el pecado, entró la corrupción. 4 días. Ni 4 días fuera de Dios nos aguantamos. Ni 4 días sin respirar podemos estar. Ni 4 días sin alimentarnos. Fíjate, en la muerte todo se corrompe, todo se cae, todo se desfigura. El ejemplo que te puse de Lázaro era nuestra vida antigua, pero también es parte de nuestra vida actual que llevamos cuando escuchamos la voz de Dios, cuando salimos a salvación, pero que todavía cargamos con los designios de la carne, con los pensamientos de la carne, con los mandatos de la carne, con los hábitos de la carne. Pero dice mi texto que saldremos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es, que vamos a ser emancipados. El Evangelio hace esto en tu vida. ¿Te das cuenta que el Evangelio no es solamente sanidad? Que el Evangelio no es solamente prosperidad. Que el Evangelio no es solamente cumplir con una religión, venir a la iglesia, ser un moralista, tener una buena intención. La iglesia es reconstruir un hombre nuevo que ha sido dañado y fragmentado por haberse separado de su Creador. Por eso Pablo dice en Romanos 5 que así como por uno entró la muerte y por uno entró la condenación a todos, Adán, también por uno entró la salvación a todos y por uno entró la obediencia a todos, Cristo Jesús. Quiera Dios que en esta mañana algunos que están todavía en la cueva puedan escuchar la voz de Dios que te llama por tu nombre. A Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero así como el Padre conoce el nombre de cada uno, también conoce el tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a sacar a vida. Vas a ser una momia saltarina al principio. Pero Jesús dijo: desatadle y dejadle ir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.